Listo, chicos, muy buenos días. Hola, Buenos días, profe. buenos días. Buenos días, profe. Días, profe. ¿Cómo han estado? ¿Sí descansaron el fin de semana? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, me alegro para que estén bien recargados. Bueno, qué pena que me conecté un poco tarde, es que tuve un problema con la red, pero ya todo solucionado. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Listo? Entonces, vamos a ver hoy algo que se llama las 7 herramientas de la calidad. Estas 7 herramientas, digamos que muchas van a ser familiares para ustedes. Es decir, ustedes ya es posible que las conozcan, que las hayan usado en algún otro contexto. Lo que trataré de hacer es que las podamos aplicar específicamente al contexto del control de calidad, que es lo que nos interesa. ¿Listo? Pero antes de eso les quería preguntar si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que trabajamos la clase pasada, o todo está bien. Yo creo que no hay ninguna duda, profe. Bueno, chicos, perfecto. Entonces, permítanme, les comparto pantalla. Listo, bueno, lamentablemente sigo sin acceso al tema de SAC. De hecho, tuve que irme hasta la universidad para gestionarlo y en esas estoy, entonces por ahora no tengo acceso a SAC ni a las aulas. ¿Listo? Entonces, ténganme un poco de paciencia. Bueno. Entonces, chicos, vamos a hablar de herramientas básicas de la calidad. Dice uno porque probablemente necesitemos más de una clase para poder tratarlas en detalle. ¿Listo? Entonces, antes de empezar a ver estas herramientas, vamos a definir algún vocabulario que se va a volver un poco recurrente a partir de ahora, que tiene que ver con el tema de calidad y de su control específicamente. Entonces vamos a hablar de especificación, dice declaración de una necesidad particular. ¿Listo? Entonces recuerden que en varias, prácticamente en la mayoría de definiciones que tenían que ver con calidad, había algo que se llamaba requisito. ¿Listo? Entonces la especificación no es otra cosa que simplemente la traducción de ese requisito en un valor numérico que se debe cumplir. ¿A qué hago referencia con eso? Por ejemplo, uno de los parámetros que se evalúan en calidad para una tuerca, por decir algo, tiene que ver con sus dimensiones, ¿cierto? A partir de la necesidad de cuál va a ser el uso que se le dé a esa tuerca, pues se tiene que definir cuánto debe medir y pues ya estar justificado por qué debe medir eso y por qué no debe medir más o por qué no debe medir menos. Entonces, cuando yo ya hablo de especificación, hago referencia, ok, numéricamente, cuál es el valor de ese requerimiento. Entonces, ya me tendrán que dar algo mucho más específico como, no, es que tiene que medir 5 milímetros o 2 milímetros o 2,5 pulgadas. Entonces, la especificación es como esa declaración ya numérica puntual de una característica de calidad que se debe cumplir. ¿Listo? Eh, por ejemplo, si para mi proceso productivo, uno de los indicadores de calidad que yo estoy manejando es el porcentaje de defectuosos, pues bueno, la empresa tendrá un estándar aceptable de porcentaje de defectuosos. Entonces, a partir de ahí pueden hacer una especificación. Por decir algo, el proceso acepta 5% o menos de producto defectuoso. Pues bueno, esa sería la especificación. ¿Listo? ¿Qué es el valor nominal? Entonces, es el valor teórico ideal que se quiere obtener en una característica de calidad, pues que sea fácilmente medible, ¿cierto? Entonces,
por ejemplo, con la dimensión de una tuerca, nosotros sabemos que aunque el proceso para fabricarla sea súper estandarizado, que incluso lo hagan máquinas que son súper automáticas, dos tuercas que salen del mismo proceso no son exactamente iguales. ¿Listo? Alguna diferencia deben tener. Entonces, ¿qué pasa? Pues en muchos casos decir que siempre tengo que cumplir exactamente la especificación no se vuelve realista, sino que algunos procesos aceptan pues cierta tolerancia también, ¿cierto? Es decir, el valor nominal es el valor ideal que yo debería obtener, pero sabiendo que no siempre lo voy a obtener, pues voy a dejar como un rango de tolerancia donde la característica de calidad todavía es válida. Disculpen un segundito, qué pena, es que necesito contestar una llamada súper urgente, qué pena, ya vuelvo. Listo, chicos, qué pena con ustedes. Bueno, entonces estábamos hablando de qué es una especificación, el valor nominal es como el valor teórico que debería tomar esa especificación, pero en muchos casos va a existir una tolerancia, ¿cierto? Si yo me muevo de la tolerancia, aunque yo no esté exactamente en el valor nominal, pues si me muevo dentro de la tolerancia, todavía es aceptable el cumplimiento de esa especificación. ¿Qué sería lo ideal? Pues que siempre yo fuera capaz de producir el valor nominal. Es decir, si necesito una tuerca cuyo diseño requiere que mida 5 milímetros, la idea es que siempre todas midieran exactamente los 5 milímetros. Pero habrá otra que tiene unas centésimas más, unas centésimas menos. Luego vamos a explorar un poquito por qué se presenta esa variación. ¿Listo? Y cómo analizarla. Y la capacidad de un proceso, que es uno de los conceptos más importantes en control de calidad, es decir, una de las cosas que sí o sí ustedes les tiene que quedar clara en el momento cuando profundicemos. Por ahora simplemente vamos a dar una definición para que se empiecen a hacer una idea. Entonces es la capacidad que tiene mi proceso para cumplir con las especificaciones. ¿Listo? ¿Qué significa una capacidad alta del proceso? Pues que el proceso es capaz de producir gran cantidad o gran porcentaje de todos los productos con la especificación que yo deseo. En caso de que sea muy bajita la capacidad del proceso, significa que no está siendo capaz de cumplir las especificaciones, por lo tanto, es un indicador de que tengo que revisar ese proceso porque no estoy cumpliendo con lo que necesito. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante vamos a usar estas definiciones. No sé si es clara la definición o de pronto uno se les confunde con el otro, porque todo tiene que ver lo mismo. La especificación, el valor nominal y la tolerancia, pues aparecen del mismo fenómeno. ¿Listo? Simplemente que el valor nominal es la especificación que yo siempre quiero lograr, pero en algunos casos, pues tendré que utilizar una tolerancia, porque no siempre, así quiera, lo voy a poder lograr. ¿Listo? Entonces es cuando le Profe, dicen una a pregunta, uno, hola, dime. perdón. ¿Y esa especificación va a ser siempre solo numérica? Buena pregunta. Sí debe ser numérica, aunque va a haber cosas difíciles de medir, como por ejemplo con una encuesta un nivel de satisfacción, pero la idea es que sí tiene que poder expresarse en términos de un número. ¿Listo? Por ejemplo, decir calidad alta, baja, media, no me dice mucho. Pero si ya esos niveles de calidad alta, baja y media, yo soy capaz de convertirlos a un equivalente numérico, pues quizás ya puedo aplicar estas definiciones al pie de la letra. ¿Listo? Ahora,
Efectivamente va a haber cosas que es muy fácil medir directamente, como una medida, como una longitud, como una densidad, como una temperatura, y otras más difíciles de medir, como por ejemplo, qué tanto le gustó la hamburguesa, qué tal estaba el sabor de la hamburguesa, ¿cierto? No hay una manera, no hay un instrumento de medida para medir eso, pero hay que tratar de expresarlo de forma numérica, ¿listo? Y pues esa va a ser la facilidad de nosotros. A nosotros van a ver que el curso está enfocado mucho en esas características que de algún modo se pueden medir. ¿Listo? En la vida real, ustedes se van a enfrentar a sistemas donde las características pues no son tan fáciles. ¿Qué tal ustedes no trabajen en una empresa que fabrica tuercas, sino en una aerolínea? Pues ahí se tendrán que definir otros indicadores un poquito más complejos, ¿cierto? Y habría que ver cómo se acomodan, ¿listo? Pero en nuestro caso, casi todo va a poder medirse, ¿listo? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud, chicos? Bueno, entonces ahora sí, No, profe. listo. Ahora sí, el histograma. Creo que todos estamos familiarizados con un histograma, ¿cierto? Probablemente tuvieron que hacerlo en probabilidad y estadística. Si no fue en la probabilidad estadística 1, fue en la estadística inferencial, o sea, la 2. Pero pues siento que todos tenemos algún tipo de familiaridad con el histograma, ¿cierto? ¿O hay alguien que no lo ha trabajado con anterioridad? Si no lo han trabajado, no problema. Levanten la mano simplemente para saber con qué nivel de profundidad lo discutimos. Entonces, ¿alguien no conoce el histograma? Listo, perfecto, están súper bien preparados. Entonces, ¿para qué usamos el histograma en probabilidad y estadística? Pues básicamente para resumir y tratar de, por decirlo así, en una gráfica resumir el comportamiento de un conjunto de datos que uno tomaba, ¿cierto? Pues primero el histograma se utiliza para variables que son continuas, ¿listo? Como por ejemplo las medidas. Las medidas son continuas, no son discretas en el sentido de que yo puedo tener medidas como 5.2532 pulgadas, por ejemplo, y no tienen que ser necesariamente contables. ¿Listo? Entonces recordemos un poquito cuál es la dinámica del histograma. Entonces se definen unas clases. En este caso las clases van a ser cada una de las barras con las que quiero dibujar mi histograma. Ahorita miramos una regla empírica para saber más o menos cuántas debería yo hacer con mi histograma. ¿Listo? Y la idea es que todas tienen el mismo ancho y la altura representa la frecuencia relativa o en otros casos puede ser la frecuencia absoluta con que aparecen observaciones dentro de cada clase, ¿cierto? Por lo tanto, el área que tiene cada una de esas clases es proporcional a la frecuencia con que aparecen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren que la tercera barra es la que tiene más área, por lo tanto, lo que está diciendo es que dentro de esa clase es donde más aparecen observaciones, ¿cierto? En la última barra tiene un área pequeña con respecto a las de las demás, por lo tanto, eso me está indicando pues que ahí hay poca frecuencia o poca aparición de observaciones que caen en esa clase. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, sin mucho contexto adicional, veo que estoy trabajando con unas edades y con una frecuencia relativa. Entonces, por ejemplo, si el área total de ese histograma indica todas las edades posibles con su frecuencia, pues algo que yo puedo darme cuenta es que la gran mayoría caen entre 20 y 60, ¿cierto? Entre 20 años y 60 años. ¿Por qué? Porque todas las clases que hay en ese intervalo, miren que tienen la mayoría de área del total del histograma, ¿cierto? Esa es como la interpretación que hacíamos en estadística. ¿Listo? Bueno, ahora el tema es, listo, ¿cómo usamos ese histograma
en calidad. ¿Cómo lo podemos utilizar? Entonces, primero miremos o recordemos más bien unas características principales. Entonces, primero, para poder hacer un histograma y poder interpretarlo y tener cierto nivel como de confianza en las conclusiones que uno saca, se tiene que construir con suficientes datos. ¿Listo? Es decir, si yo tengo muy poquitos datos, quizá el histograma no sea la herramienta más adecuada. Ahora, ¿qué es suficientes datos? Pues no hay como una regla estricta. Sin embargo, dicen los que saben que a partir de 30 datos, pues ya uno podría pensar en un histograma más o menos confiable. ¿Listo? Si tenemos menos de 30 datos, pues ¿qué tendríamos que hacer? Tratar de ver si se pueden recopilar más datos o si no, pues tener en cuenta que las conclusiones que yo saque de ese histograma que tiene poquitos datos, pues no van a ser como tan confiables. No las puedo usar como tan ciegamente para tomar decisiones. Pues primero necesito una cantidad suficiente de datos. Permite observar la tendencia central y la variabilidad de los datos. ¿Listo? Entonces, el histograma es visualmente muy efectivo para indicarme ciertas medidas de tendencia central, como el centro y la dispersión o la variabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, mirándolo así a ojo, este histograma que les estoy mostrando, más o menos dónde se ubicaría el centro o la media de ese conjunto de datos. Obviamente, más o menos a ojo. Más o menos dónde caería o entre qué rango caería. Entre 20 y 40. Entre 20 y 40, sí, más o menos estaría por ahí. O, por ejemplo, si quiero ser un poquito más amplio, de pronto yo pensaría que entre 30 y 60, ¿cierto? O entre 20 y 50 más o menos. Pero me da una idea más o menos de dónde está ese centro. Y ese centro pues me da mucha información, ¿cierto? Porque es el promedio al que tiende en el largo plazo esos datos. Y en calidad, pues, ¿qué sería lo ideal? Que ese centro fuera este mismo valor nominal o estuviera muy cerca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso me indicaría que mi proceso está produciendo productos donde el centro está en el valor nominal. Es decir, que esperaría que gran cantidad esté agrupada ahí en el centro, o sea que sería sinónimo como de alta capacidad del proceso. ¿Listo? También la variabilidad, claramente. Entonces, la variabilidad tiene que ver con qué tan ancho es ese histograma, ¿cierto? Entre más ancho o más extendido hacia los lados sea ese histograma, pues es indicación de que hay más variabilidad, ¿cierto? Es decir, se están presentando datos muy alejados del centro, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha, y eso en calidad es pésimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque significa que mi proceso no está controlado y así como un día puede producir medidas muy alejadas de lo nominal por pequeñas, otro día va a producir muchas unidades por defecto alejadas del valor nominal, lo cual pues ya me está indicando que tengo que revisar algo de mi proceso. ¿Listo? Eso en cuanto a la forma. Bueno. Permite identificar datos raros, atípicos u outliers. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a abrir por aquí Pine. Me dicen si de pronto se pone muy lento y lo que voy marcando no va al ritmo de lo que voy hablando, aunque en teoría tengo buen internet. Pero entonces supongamos que hicimos un histograma y ese histograma se comporta de la siguiente manera. Por ejemplo, empieza aquí, empieza aquí, empieza aquí, acá, y vemos por acá que aparece, por ejemplo, una barrita por acá chiquitica. ¿Listo? Eso es un histograma. ¿Qué podrían pensar ustedes de ese histograma? Asumiendo que aquí lo que estamos graficando es, por ejemplo, la longitud de un tornillo, que tiene cierto valor nominal. ¿Qué podrían pensar ustedes?
Que dentro del proceso hay una operación que hace que cierto porcentaje de los tornillos queden con un defecto muy marcado con respecto Entonces, al valor teórico. lo que, válido lo que dice el compañero. ¿Alguien más me puede decir qué podríamos identificar de este señor, de este señor qué? De este señor histograma. Con respecto a la variación, ¿cómo estamos? ¿Bien o mal? Mal. Mal, ¿cierto? Está extendido. Entonces, miren que si yo calculo el centro, recuerden que esa medida de tendencia central, que es la media, es muy sensible a datos atípicos. Entonces, aquí el centro, aunque yo lo calcule numéricamente, no va a ser un buen indicador, ¿cierto? No va a ser para nada un buen indicador porque veo que hay datos atípicos. ¿Cómo sé que son datos atípicos? Porque se están alejando del común, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, ok, ¿por qué se presenta el dato atípico? ¿Sería algo esporádico, algo como aleatorio, como que ese día la máquina se descompuso, o será algo frecuente? Entonces, eso ya me da una indicación para ir y ver el proceso, investigar, ok, ¿por qué se presentó ese atípico? ¿Será que hay una operación con problemas como lo dijo el compañero? ¿O será que el lote de materia prima estaba malo? Entonces tengo que averiguar si la causa fue aleatoria, o sea, algo que no va a ocurrir frecuentemente, sino algo muy puntual, o si es algo sostenido. Entonces miren que un histograma que tenga esa forma, pues como que visualmente ya me dice, hay algo mal. Hay algo que hay que revisar a ver si de verdad es algo atípico. Cuando yo digo outlier o datos raros, pues hago referencias y a datos que se alejan como del común y son indicadores de que algo pasó. Ahora tengo que mirar qué tan grave es lo que pasó. Si es algo que se va a volver sistemático, que va a seguir ocurriendo, en cuyo caso yo tendría que entrar y hacer algún cambio, alguna modificación en el sistema, o si es simplemente algo aleatorio, pues que por decirlo así lo dejo pasar porque no va a volver a ocurrir. ¿Listo? Y eso que les acabo de decir ahí entre palabras, van a ver que es el principio de las cartas de control de calidad. ¿Listo? Permite evaluar la necesidad de estratificar el análisis. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, vamos a suponer que ahora el histograma que le salió fue más o menos de la siguiente forma. A ver ustedes qué podrían pensar. Perdón mis dibujos, ya se dieron cuenta que no soy muy bueno dibujando. Pero vamos a suponer que me dio un histograma como de la siguiente naturaleza. Que puede dar. ¿Listo? Perfectamente. ¿Qué podrían pensar ustedes ahí? Uy, ¿Parece normal? No. no. Algo raro está pasando, ¿cierto? Entonces, miren que cuando yo miro, es como si dentro de ese histograma yo lo pudiera dividir en 3 histogramas diferentes. Cuando digo diferentes es que cada uno tiene un comportamiento parecido. Entonces, este primero es como si tuviera un comportamiento completamente diferente a este y completamente a este. Entonces yo tengo que identificar, tengo que pensar, ok, entonces aparentemente es como si ahí hubiera 3 poblaciones. Entonces debe haber alguna fuente de variación que hace que esos datos se comporten así. Entonces, si yo voy a averiguo, resulta que puede pasar lo siguiente. Por ejemplo, averiguo y ese día yo tomé datos revueltos de los 3 turnos que maneja mi empresa. El turno de 6 a 2, el turno de 2 a 10 y el turno de 10 a 6 de la mañana. Entonces lo que me di cuenta es que este corresponde al turno 1, este al turno 2 y este al turno 3, ¿cierto? Pero yo tomé los datos, inicialmente los tomé de seguido, es decir, me pasaron datos revueltos de los 3 turnos. Y entonces ahí, ¿qué es lo que yo estoy identificando? Estoy diciendo, bueno, o sea, los turnos no me están trabajando igual.
¿Será que los de la noche están trabajando peor o les falta capacitación? ¿Será que los de la madrugada, los del turno matutino, el de primera hora, tienen mejores características en cuanto a calidad porque llegan frescos y tales? En cambio, los de 2 a 10 llegan en un horario que les da pereza trabajar por el horario y están generando peores unidades. Entonces, cuando yo digo estratificar, es tratar de identificar las fuentes de variabilidad. Por ejemplo, en este caso, podría ser un problema de los turnos, o podría ser un problema de las máquinas, o podría ser un problema de los operarios, ¿cierto? Entonces, miren que un histograma a partir de la forma me puede indicar que de pronto necesito estratificar, es decir, averiguar más del proceso, a ver si es que ahí hay varias poblaciones mezcladas. ¿Listo? Fíjense que si yo no hubiera hecho esto, probablemente no me hubiera dado cuenta, ¿cierto? Pero esto ya me lleva a investigar, a mirar si el tema es los 3 turnos diferentes o qué es lo que pasa. ¿Listo? Ese concepto se vuelve muy, muy importante porque poder identificar las causas de variación, pues me permite tener un mejor control del proceso, ¿cierto? Si yo veo que aquí hay diferencias entre los 3 turnos, pues ¿qué tendría que hacer? Mirar si es que de pronto a unos se les capacitó mejor que a otros y en ese orden de ideas, pues capacitar a todos por igual para que todos tengan un desempeño similar, ¿cierto? O revisar de pronto si es que el tema del horario los afecta por lo mismo, porque uno en la mañana está más fresco, pero en la noche tiene más sueño y tiende a cometer más errores, y mirar qué se podría hacer en ese caso. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto de estratificar. Tratar de identificar por qué varía mi histograma, ¿cierto? Pues en caso de que la forma me sugiera que tiene alta variación. Y en este caso, pues hay muchísima variación. Ojo, no quiero que piensen que es que aquí había 3 histogramas diferentes, no. Esto es un único histograma que tiene una forma rara, donde se pueden observar como 3 poblaciones diferentes dentro del mismo. ¿Listo? No es que sean 3 separados. Entonces, ¿sí es claro ese concepto de estratificación, chicos? Sí, señor. ¿Listo? Ojo, Señor. también les hice el ejemplo de los operarios, pero pues no diga que sean ellos, es un decir, ¿cierto? También puede ser que el problema fue de materia prima, que el lote de materia prima que utilicé en uno de estos fue diferente a que utilicé en el otro turno. Entonces ahí la variabilidad no es del operario, sino de materia prima. Entonces tendría que ya investigar qué pasó con mi proveedor, por qué me envió lotes diferentes, por qué no me los envió con las características que yo le pedí, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a pasar? Supongamos que la medida nominal cae por aquí, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, ahí el que mejor desempeño está teniendo es este pedacito de histograma que corresponde, por decir algo, al turno del día. Entonces yo sé que los cambios los tendría que hacer es en este y en este para garantizar que todos se comporten y se estén moviendo dentro de esta especificación o muy cerquita de este valor nominal. ¿Listo? Entonces todas estas herramientas son diagnósticas. ¿Cuál es el tema realmente del ingeniero? Es, después de que diagnostica y ve que algo está mal, ¿qué solución va a dar? ¿Cierto? Ahí es donde debe estar la calidad de ustedes como profesionales. Esto es solamente para diagnosticar y ver qué está mal o bien, pero pues no me da la solución de una. Esa ya se la tendrían que cranear ustedes mismos. ¿Listo? Bueno, ese sería el concepto de, perdón, ese sería otro de los beneficios del histograma, es que me permite ver si de pronto es necesario hacer esa estratificación. ¿Listo? Y la forma del histograma brinda información relevante. Claro, información muy relevante, sobre todo si estoy hablando de las especificaciones. Porque si yo veo, por ejemplo, que mi valor nominal de la especificación está por aquí, pues veo que está gravísimo, ¿cierto? Si está por aquí más o menos en la mitad, pues bueno, sé que está menos peor, aunque igual este pedacito de aquí, pues me está trayendo problemas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora supongamos que estas amarillitas son las tolerancias. Si yo me muevo acá, pues bueno, no estoy tan grave porque mire que la mayoría del área se está moviendo dentro de las tolerancias.
Pero también todo lo que queda por fuera de esas líneas amarillas es lo malo. Es decir, lo que estoy produciendo defectuoso o que no está cumpliendo con los parámetros de calidad. Entonces el histograma me da muchísima información cuando estoy hablando de efectos de calidad y de cumplir requisitos y especificaciones. Quizá era un uso que no lo hemos visto tan claro en estadística, porque pues allá cogemos unos datos, hacemos el histograma y listo. Pero aquí ya el tema es en que se puede interpretar mucho más cuando lo aplico a temas de calidad y de cumplimiento de especificaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las formas más comunes que ustedes podrían encontrar en un histograma y qué podrían representar en un contexto de calidad? Entonces, primero y el ideal y el que todos quisiéramos que ocurriera es que tuviera una forma de distribución normal o de campana de Gauss. Es decir, algo de esta manera. Un histograma, por decirlo así, perfecto. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben cuál es la forma de la distribución normal. ¿Listo? Fíjense que el histograma es una aproximación al comportamiento de la variable aleatoria. Entonces, en procesos, para decir que está más o menos controlado el proceso, ¿qué debería ocurrir? Que cuando yo dibujo el histograma, espérenme, esto está muy sensible, que cuando yo dibujo el histograma tenga una forma aproximada de campana, ¿cierto? Pues nunca va a ser una campana exacta, porque si estoy tomando datos muestrales, pues nunca va a tener esa forma exacta. Si cogiera toda la población, quizá se acercaría a la campanita perfecta, pero no es el caso. ¿Y por qué esto es lo ideal que pase en las salidas de procesos? Pues porque, como ya les dije, uno idealmente quisiera que siempre la medida fuera el valor nominal, pero ya sabemos que eso no puede ocurrir. Pero entonces sí esperaría que, ok, si no soy capaz de siempre producir el valor nominal, pues sí que la gran mayoría esté súper cerca de ese valor nominal, ¿cierto? Entonces, el caso ideal sería este. Vamos a poner en verde el valor nominal y la idea es que ese valor nominal esté centrado en todo el centro del histograma y que las tolerancias estén por fuera del histograma, ¿cierto? Eso es lo ideal, pero pues eso no siempre va a ocurrir. Porque, ¿qué significa eso? Que aunque yo tengo cierta variación en la salida de mi proceso, siempre voy a estar dentro de las tolerancias, es decir, siempre voy a cumplir esos requisitos, ¿correcto? Ese sería el caso ideal y el perfecto. Eso significaría primero que tengo mi proceso bajo control y que estoy cumpliendo. Es decir, la capacidad de mi proceso es alta, es del 100%, estoy cumpliendo con el 100% de los requisitos. Pero, ¿qué pasa si ocurre esto? Puede que el valor nominal esté igualmente centrado. ¿Listo? Pero las tolerancias están por aquí. Eso debería ser recto, ¿cierto? Claramente. ¿Qué pasa ahí? Pues mi proceso tiene la forma de campana de Gauss, pero hay un porcentaje, ¿cierto? Que es todo el área que hay a la izquierda de esta tolerancia y a la derecha de esta tolerancia. ¿Y qué significa toda esa área que hay por fuera de esas tolerancias? ¿Qué interpretación tiene? Eh, Desde mi punto de vista se podría considerar como desperdicios. O sea, porque son productos terminados, pero no cumplen como con los requisitos de calidad. Exactamente. Entonces, Son las unidades o los productos que no están cumpliendo con los requisitos de calidad, por lo tanto, o los desecharé o tendré que reprocesarlos y pues el reproceso va a traer un costo adicional o puede ser que le quede mal a un cliente y me los devuelva. Entonces, fíjense que aquí la capacidad del proceso ya es mucho más pequeña, ¿cierto? La capacidad tendría que ver con el área que hay dentro de las tolerancias, que sería como el porcentaje de cumplimiento que yo estoy teniendo con las tolerancias.
¿Listo? Entonces, eso en el caso de un histograma normal. Entonces, recuerden, no porque el histograma tenga la forma de campana de Gauss significa que todo está bien en el proceso. No, significa que tiene un comportamiento más o menos real de cómo se esperaría que ocurra, pero yo tengo que compararlos con las tolerancias, si se está moviendo dentro o fuera de esas tolerancias, y eso ya me ayuda a ver realmente qué tanta capacidad tiene mi proceso para cumplir con las especificaciones, ¿correcto? Bueno, listo. Entonces, esa es una de las formas comunes. Distribución sesgada. Entonces, ¿qué es una distribución sesgada? Entonces, ya para no demorarme tanto, no voy a dibujar qué pena lo chueco, no voy a dibujar el histograma con barritas, sino que voy a hacerlo con una línea continua que más o menos me resuma la forma. ¿Qué es una distribución sesgada? Es la que tiene una cola que se puede extender a alguno de los dos lados. En este caso, miren que yo diría que este histograma, asumiendo que esto lo hice con barritas, está sesgado a la derecha, es decir, que tiene una cola que se va extendiendo hacia la derecha. Ahí, primero, yo ya sé que la salida de mi proceso no es correcta en el sentido de que yo no estoy controlando mi proceso, ¿cierto? Fíjense que estoy dando la posibilidad de que mi proceso tenga salidas muy grandes, muy grandes. Entonces, ahí primero no tengo control bajo mi proceso. Y ya después de esto, pues lo mismo, voy a hacer mi análisis, identificar dónde está ¿qué? Mi valor nominal y mi tolerancia. Puede que esté el valor nominal por aquí y puede que las tolerancias estén por aquí y por aquí. ¿Qué pasa en este caso? Pues está gravísimo, porque ese sesgo a la derecha, pues lo que yo veo es que hay mucha área por fuera de la tolerancia, sobre todo de la tolerancia derecha, entonces lo mismo, es sinónimo de baja capacidad de mi proceso. ¿Listo? Entonces ahí está grave por ambos lados. Primero, no tengo control sobre mi proceso y segundo, no estoy cumpliendo tampoco con los requisitos. Entonces, grave si sale sesgado. También podría ser el caso opuesto en el que esté sesgado, es a la izquierda, pero la interpretación pues sería similar. ¿Listo? En este caso, entonces, ¿para qué me podría servir ver que esto está tan grave? Entonces decir, ok, si esto es una tolerancia, ¿qué es lo que hace en la máquina que esas tolerancias se excedan? Entonces puede ser que la máquina se descalibró y hay que hacerle mantenimiento y como no le he hecho, pues por eso es que genera esas medidas que tienden a ser más altas. O por ejemplo que por calentamiento también empieza a volverse menos precisa la medida. O también puede ser por un operario. O sea, ya tendría que empezar a investigar más en campo, en planta, qué fue lo que pasó, ¿cierto? ¿Por qué ese histograma se está comportando de esa manera? ¿Listo? ¿Cuál otra tenemos? Distribución multimodal. Entonces, ¿alguien me recuerda en qué consiste la medida de tendencia central, que es la moda? El dato que más se repite en un conjunto de datos. Exacto. Entonces, va a haber ocasiones en que la moda es una sola, ¿cierto? Pero va a haber otras ocasiones en que puede haber dos modas o tres modas. En caso de que haya más de una moda, se dice que mi distribución es multimodal. ¿Y cómo reconozco yo eso en un histograma? Pues les va a pasar algo como lo siguiente. Entonces, muy parecido al tema de estratificación. Tengo yo por aquí, nuevamente voy a hacer suavizado el histograma simplemente para no perder tiempo con las barritas, pero entonces vamos a suponer que dio algo como así. Dio algo de esta manera. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa en este caso? Lo mismo, mire que es como si hubiera dos poblaciones diferentes, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, esto no es normal. Primero porque mi proceso no está controlado nuevamente, ¿cierto? Porque mire que es como si hubiera dos tipos de tuerca que sé que salen del mismo proceso, no tendrían por qué tener medidas tan diferentes. Y en este caso lo que yo veo es que tengo como si
Si tuviera por aquí una distribución que va a tener su moda y otra distribución que va a tener aquí su otra moda. En este caso es multimodal. Entonces lo mismo. ¿Qué pasa si ustedes revisan cuál es el valor nominal que deben cumplir y está por aquí? Y la tolerancia está por aquí y por aquí. O sea, ustedes están llevados porque primero, no tienen el control del proceso y adicionalmente la capacidad del proceso para cumplir los requerimientos está súper bajita. Es más, casi todo lo que están fabricando no está siendo capaz de cumplir los requisitos. ¿Listo? ¿Claro eso? Y aunque no estuviera ahí, aunque digan, no, de pronto la tolerancia real, perdón, el valor nominal y las tolerancias caen es aquí. Igual está grave porque miren, toda esta área es no cumplimiento. Entonces estamos gravísimos ahí. ¿Listo? Entonces mire que cuando veo varios piquitos en un histograma, pues me está indicando que hay varias poblaciones que también puede ser que es multimodal. ¿Listo? ¿Cuál es la recomendación ahí? Si me han puesto cuidado, en ese caso, ¿qué es lo primero que yo tengo que identificar para mejorar ese proceso? Pues es que la variabilidad, pues yo creo que intrínsecamente la palabra uno entiende que hay muchas variables que interfieren en un proceso. Entonces, como puede ser un error en la medida de en la toma de los datos, también puede ser en un operario o en materia prima o en una máquina. Entonces, se quiere decir que hay que investigar por qué los datos están así para poder como tomar conclusiones y decisiones más acertadas. Lo que dijo el compañero es completamente correcto, pero a eso le dimos un nombre particular más bonito. ¿Cómo se llama eso? Estratificar. ¿Listo? Fíjense que ahí me está diciendo estratificar. ¿Qué es estratificar? Lo que dijo el compañero, es decir, ok, hay mucha variabilidad, necesito identificar y aislar qué es lo que hace que eso varíe. Y dijo algo muy importante el compañero, y gracias por la aclaración, y es, a veces la variabilidad también tiene que ver es con el proceso como se midió, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que la persona que tomó los datos, no sé, tenía problemas con su novia, se desconcentró y literalmente digitó mal los datos. Y al digitarlos más, pues por eso es que aparecen estas distribuciones. Entonces, en ese caso, el problema no es del proceso, puede que el proceso esté bien, sino que el problema ahí fue un error al ingresar los datos, al hacer la medida o la medición, ¿cierto? Entonces, es algo que puede pasar y qué bueno que lo dijiste, muy importante. ¿Listo? Bueno, ¿qué otras Profe, o formas sea que raritas? Hola, dime. hola, profe. ¿La distribución multimodal se da es cuando hay variabilidad en los datos? No ¿O necesariamente. aparece también? No, entonces ven, aclaramos eso. Acá con otro dibujito. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí una distribución normal, pero es una distribución normal súper ancha. Entonces, mira que acá hay bastante variabilidad, ¿cierto? Pero no es multimodal, pues hay como una moda y parece que todo es como de la misma distribución, pero simplemente al ser muy ancho, pues me indica que hay mucha variación con respecto a esto. Entonces, ¿qué significa multimodal? Pues multimodal significa que es como si hubiera varios histogramas ahí mismo, ¿cierto? Entonces algo, por ejemplo, así, luego así y luego así. Entonces, de por sí, pues ya sé que hay bastante variabilidad, ¿cierto? Porque está súper ancho, pero también puedo identificar como poblaciones diferentes. Mira que una tiene este comportamiento, otra tiene este comportamiento y otra tiene este comportamiento. Entonces, como si hubiera varias distribuciones ahí mezcladas dentro del mismo histograma. ¿Listo? Entonces, yo puedo tener algo con mucha variación y que sea de una sola moda. ¿Listo? Como el caso que acabé de mirar acá. Pero si es multimodal, pues ya de por sí sí significa que tiene mucha variabilidad. Pero no me refiero que sea una regla de pronto como tú lo dijiste, ¿cierto? La variabilidad puede existir con una sola moda. Con varias, seguro que la hay. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno.
Distribución muy plana. Entonces, una distribución muy plana es precisamente como esta que yo que tuve acá. Sí, es una distribución aparentemente normal, pero miren que es una campana muy extendida que no alcanza mucha altura, ¿cierto? Entonces, ahí también veo que hay un problema alto de variabilidad. Por ejemplo, si ustedes tienen otro histograma de esta forma, entonces tienen varias barras, pero las barras pues tienen una altura muy similar. Esto es una distribución muy plana. Todas las barras son muy parecidas, entonces eso que indica también pues mucha variabilidad, ¿cierto? Aunque yo pueda calcular un centro, pues miren que el área a la izquierda y a la derecha es el mismo, o sea que puedo caer o muy lejos o muy cerca con la misma probabilidad. Entonces, ¿qué significa eso? Varía mucho mi proceso. Como la distribución uniforme. La distribución uniforme uno dice, tan chévere, es fácil de manejar matemáticamente, el dibujo es así planito, pero eso en el fondo, ¿qué significa? Que es una distribución muy variable. Y si es muy variable, pues significa que no estoy controlando mi proceso, ¿cierto? Mucha variabilidad significa que no soy capaz de controlarlo, y eso es lo que no quiero. Entonces, aquí pues les vuelvo a hacer los dibujitos. Supongamos que el valor nominal está aquí, en toda la mitad. Uno diría, chévere, chévere. Pero ¿qué pasa? Las tolerancias están acá. Grave, gravísimo. ¿Por qué? Porque igual hay mucha área que no cumple las especificaciones. Entonces, mire que cuando tengo una plana, pues también es sinónimo de que no controlo el proceso y pues ya tendría que evaluar el tema de las especificaciones. En cambio, si tengo una que está muy agrupada en el centro, como la normal, pues me dice por lo menos que el proceso está teniendo salidas más o menos como deberían ser, ¿cierto? Entonces, todos estos son indicativos de problemas de calidad. Distribución con acantilado. Entonces, esta distribución con acantilado tiene que ver, por ejemplo, si ustedes tienen un histograma de esta forma. Entonces, empieza aquí, crece, 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 crece y ¡pum! Aquí quedó así. Fíjense que aquí este pedacito fue como que hubo un cambio súper brusco de la distribución porque subió y no volvió a bajar, sino que ¡pum! Ya no volvió a aparecer nada por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Eso es sinónimo de que muchas veces se ha corroborado que cuando existen acantilados, o sea, los acantilados en procesos reales es muy difícil de observar. Casi siempre cuando veo este tipo de histogramas, tengo que mirar a ver si hubo errores en la medición o errores humanos, o que me tragué algunos valores, o que vi que la tolerancia, por ejemplo, caía por aquí, y yo lo que hice fue todos los datos que no cumplieran con la tolerancia, los omití, como para hacer ver mejor mi proceso. Entonces me quedó un histograma con acantilado. El acantilado podría ser a la derecha, como en este caso, o también podría ser a la izquierda, en caso de que fuera al lado opuesto. Pero el hecho es que de forma natural casi nunca se va a presentar. Y si se presenta, generalmente tiene que ver con algún error humano, o con que omití información, o oculté información, o simplemente no lo hice a propósito y se me olvidó digitarla, o algo por ese estilo. ¿Listo? Pero pues también indica que hay algo raro. Ahora esto se agrava en caso, por ejemplo, de que el valor nominal esté, por ejemplo, por aquí, ¿cierto? Y las tolerancias estén aquí. Pues veo que estoy súper grave, ¿cierto? Y, por ejemplo, si la tolerancia fuera este amarillito que tengo acá, que estoy como retiñendo, pues tengo que mirar, ¿será que yo no puse los datos que no cumplían para hacer que sea mejor mi proceso? Entonces puede ser engañoso. Si yo veo un acantilado y el acantilado está dentro de la tolerancia,
tengo que mirar, ¿será que me tragué datos o será que realmente el proceso no está produciendo nada por fuera de la especificación? Pues lo ideal sería que no es que yo me trague los datos, sino que el proceso realmente nunca genera defectos por exceso de medida, pero tendría que averiguarlo para no llevarme ninguna sorpresa. ¿Listo? ¿Claro cómo es el histograma con acantilado y lo que puede significar? Bueno, espero que el silencio signifique que... Profe, yo no entendí muy bien esa parte. ¿Será que me la podría volver a explicar? Qué pena. ¿Cuál de todas? Pues lo último que dijo, profe. Es que me falló un poco el internet, entonces se trabó y no entendí. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen un histograma así, ¿cierto? Bueno, entonces lo que ven ustedes es que aquí hay como una caída súbita, ¿cierto? Es decir, no hay por aquí ni siquiera otro datico, otra barrita bajando. Entonces, parece sospechoso, ¿cierto? Entonces, tengo que entrar a mirar por qué tengo ese histograma así. Y pues se ha demostrado que la mayoría de veces que aparecen ese tipo de histogramas con esos acantilados así, es porque omití información, ya sea que lo hice a propósito o sin planearlo, entonces faltan datos, ¿cierto? O estoy ocultando información para hacer que mi proceso se vea mejor artificialmente, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Esto está súper sensible. Supongamos que la tolerancia cae por aquí, ¿cierto? Y el valor nominal cae, no sé, por aquí, y la otra tolerancia cae por acá. Entonces, si alguien que ya conoce el proceso sabe eso, él dice, no, pues sabe que va a coger todos los datos. Eso no se debe hacer, estoy diciendo lo malo que posiblemente pudo haber hecho esa persona, ¿listo? No es que eso es lo que se debe hacer. Él dice, como la tolerancia está aquí, pues todas las observaciones que caigan por aquí, quitémoslas para que se vea bien y se vea que el proceso está cumpliendo. ¿Sí me hago entender? Es eso. Ahora, aunque la tolerancia esté cerrada, es decir, aunque las tolerancias estén por aquí dentro del histograma así, pues igual es grave, porque ahí además de que hay acantilado, lo cual ya es sospechoso, pues va a haber un área que no está cumpliendo igual con los requisitos. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿cuál es la recomendación? Primero mirar si no hubo un error humano o un error, por ejemplo, de ocultar información para que ese histograma se conforme así con ese acantilado. En este caso es un acantilado a la derecha, pero también podría ser a la izquierda. No sé si quedó un poco más claro o te confundí más. Sí, profe, no, ya entendí. Gracias. Listo, perfecto. Entonces miren que el histograma, aunque siento que todos lo conocíamos, se puede explotar bastante, es decir, me da mucha información. Es una herramienta fundamental para nosotros hacer diagnósticos. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos un poquito cómo hacían ustedes los histogramas. Díganme en qué materias trabajaban el histograma y cómo los hacían. En las dos estadísticas. Ok, ¿y cómo lo hacían? ¿A mano, con el software? En estadística 1 a mano Ujú. y en la segunda estadística con Excel. Con Excel, bueno, entonces, exacto. Yo lo voy a hacer aquí con Excel. Es un proceso que no es del todo automático, pero tampoco es como tan a pedal como cuando uno lo hace a mano. Entonces vamos a recordar rápidamente cómo se hacía y vamos a hacer un histograma rápidamente. ¿Listo? Para recordar cómo se hace. Entonces recuerden que lo primero es identificar con cuántas clases, en este caso intervalos o barras, voy a hacer mi histograma. Y no hay como una regla absoluta o indiscutible para hacer pues decir, con certeza estas son las que se debe hacer. No, sino que hay varias recomendaciones, varias reglas empíricas que han demostrado dar como buenos resultados. Entonces, lo primero es, la regla que vamos a usar nosotros, que es muy común, es simplemente
una aproximación a la raíz del número total de datos que hay disponibles. ¿Listo? Como cuando yo saco la raíz de ese número total de datos, me puede dar un decimal y creo que va a ser lo más probable, aproximamos eso a un entero, ¿cierto? Lo mismo. Algunos dicen aproxímelo hacia arriba, aproxímelo hacia abajo. Realmente pues no es relevante. Pero en mi caso lo vamos a aproximar siempre al entero inferior. ¿Listo? Otro profe les puede decir no al superior. O simplemente aproxímelo al que esté más cerca, al entero más cercano. Nosotros lo vamos a hacer siempre hacia el menor. ¿Listo? Pero esa regla es una regla empírica. Es decir, otro profe les puede decir otra cosa. Igual eso no afecta, las conclusiones que se pueden sacar. ¿Listo? Esa es la regla que vamos a usar. Luego hay que definir el ancho que debe tener cada clase. Recuerden que todas deben tener el mismo ancho. Entonces, para eso tengo que definir otra medida de variabilidad, que es el rango. Recuerden que el rango de una muestra es simplemente al máximo restarle el mínimo y eso me da pues como la anchura total que tiene esa muestra de datos. Y para saber el ancho simplemente cojo el rango, que es el ancho total, y lo divido en el número de clases. Claro, a cada clase pues le va a tocar el mismo ancho. ¿Listo? Esa es como la lógica para el ancho. Y luego pues calcular la frecuencia absoluta y relativa, pues dependiendo como yo la quiera interpretar. ¿A qué se refiere absoluta y relativa? La absoluta es cuando yo mido exactamente los conteos que ocurrieron en cada clase y la relativa es cuando yo esos conteos los convierto a un porcentaje, es decir, como del total, eso qué porcentaje me representa. Cualquiera de las dos son válidas. La más común es hacerlo con las unidades absolutas, ¿listo? Pero pues también es válido hacerlo con la relativa. Y por último, graficar e interpretar. Entonces, bueno, tengo un archivito con varios datos, de hecho son bastantes, pensaría yo, pero entonces tengo un dilema, no sé cómo compartirles ese archivo porque quiero que ustedes lo tengan y que lo vayan trabajando conmigo. No sé por qué no me permite aquí por el chat enviar archivos. No sé ustedes que han trabajado con Zoom, si de pronto saben. Pues creo que lo mejor sería como que se lo envía el correo a cualquiera de nosotros y nosotros lo compartimos por WhatsApp con el resto. Perfecto, listo. O subirlo a Drive y nos compartes el link. Bueno, por ahora lo voy a enviar un correo que me queda más fácil, ¿listo? Entonces, alguien me puede escribir un correo de cualquiera de ustedes aquí al chat y yo ya se los envío. ¿Listo? Listo, entonces aquí ya hay un chat. Gracias, Camilo Báez. Listo, te lo acabo de enviar, compañero. Entonces, si quieres, porfa, lo distribuyes. Esperemos un minutico mientras lo envía y lo descargan. Y ya en un minutico continuamos. ¿Listo?
¿Listo, chicos? ¿Ya tienen el archivito o Ya, estoy profe. explicando mucho? Listo. Entonces quiero que lo descarguen porque la idea es que lo hagamos todos simultáneamente. Ahora, en Excel hay varios niveles de automatización. Yo voy a hacerlo en un punto medio a pedal. Luego, hay unas más directas, pero entonces quiero que aprendan a hacer el básico, ¿cierto? Hay unas un poquito más automáticas. Vamos a ver cómo lo hacemos acá. ¿Listo? Bueno. Entonces, a ver, les comparto nuevamente pantalla y el archivo que... Listo. Aquí tengo el histograma. Entonces, vamos a asumir que es histograma, pues bueno, por ahora vamos a suponer que es una medida. Una medida, no me dan tolerancia, simplemente me están dando estos datos. Vamos a asumir que es la medida de una longitud de una pieza. Y pues estos fueron los datos que se recopilaron. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar cómo hacerlo de manera más o menos a pedal. Como les digo, hay formas más automáticas. Simplemente para que recuerden el procedimiento, ¿cierto? Entonces, bueno. Primera recomendación, organicemos de una vez esta columna en orden ascendente, ¿listo? Pues yo voy a ir de manera muy explícita porque pues no sé ustedes qué tan bien hayan trabajado Excel. Habrá algunos que sí, otros que de pronto no. Entonces, simplemente si voy muy rápido me dicen y si voy muy lento, pues también me dicen. ¿Listo? Porque ignoro qué tan ágiles son ustedes. Entonces aquí simplemente voy a, como solo tengo una columna, voy a organizar de menor a mayor. Listo. Entonces ahí ya lo tengo. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a hallar el máximo y el mínimo. ¿Listo? ¿Cómo hallo el máximo y el mínimo? Bueno, aquí como ya están organizados es súper fácil, pero ustedes han usado la función maximin en Excel. Chicos. Sí, profe. Bueno, entonces ahí como quieran. Si quieren con la función max-min o simplemente, pues aquí los pueden seleccionar directamente. Entonces, bueno, ahí no problema. Entonces aquí el máximo es este y el mínimo está aquí de primero o si quieren usar la función máxima. ¿Listo? Voy a hallar ahora el rango. ¿Listo? O sea, lo que yo llamo R. Pues en este caso es súper directo, simplemente el máximo menos el min. Esto me va a dar una medida de qué tan ancho va a ser mi histograma. ¿Listo? Ahora, ¿cuál va a ser el número de clases recomendado? Entonces, en este caso es raíz, según la regla que, ¿raíz de qué? En este caso, pues, del número El total de total de datos. datos. Entonces, pues ahí los pueden, se me fue la palabra, seleccionar y mirar cuántos son, o bueno, yo voy a usar la función contar y los voy a seleccionar todos. Listo, entonces me dio 10.198039, ¿correcto? Sí, señor. Sí, señor. Listo, y eso lo voy a redondear, entonces pues yo simplemente lo voy a hacer aquí también con la función redondear. Pues ahí no hay pierde, si quieren escriben 10 directamente. Entonces voy a redondear el número que es lo que está ahí. Redondear hacia abajo, perdón. Redondear punto menos. Es operación y le voy a poner 0 decimales para... Y bueno, ahí me quedó el 10. Era más fácil digitar el 10, solamente es por si alguien no recuerda esas funciones, pues son bastante útiles. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el ancho
de clase, en este orden de ideas. Entonces simplemente va a ser el rango total dividido en el número de clases, es decir, que cada clase va a tener un ancho de 4.109. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Que ya tenemos esos datos de entrada. Calcular los intervalos, o sea, las clases, o sea, los intervalos de cada clase. Exacto, calcular el límite inferior y el límite superior de cada intervalo clase. Entonces, no sé, voy a poner aquí clase, voy a tener, en este caso, 10. ¿Listo? Voy a poner aquí límite inferior, límite superior. Entonces, vamos a ver. Una recomendación muy personal y es no empiecen exactamente en el mínimo ni terminen exactamente en el máximo, sino que traten de empezar un poquitico antes del mínimo. ¿Listo? Entonces, en este caso, mi mínimo es 25.42. Entonces, por ejemplo, puedo poner como límite inferior de la primera clase 25.41. Empieza un poquitito antes. ¿Listo? Y pues ya el límite superior simplemente lo hacemos al inferior restándole la anchura de la clase. ¿Listo? Sumándole o restándole, bro. Sumándole, porque empecé desde el mínimo. ¿Listo? Y pues de aquí ya simplemente se puede arrastrar la fórmula. Obviamente el límite inferior de mi segunda clase va a ser el límite superior del anterior. ¿Listo? Entonces ahí ya puedo arrastrar eso. Y el límite superior va a ser simplemente lo mismo. El límite inferior más la anchura. Esa anchura para poder arrastrarla y que no me afecte, la voy a fijar. ¿Listo? Entonces, ustedes saben fijar una celda en Excel, ¿correcto? O no se acuerdan, simplemente se le pone un signo pesos tanto en la letra como en el número. Si tienen un computador de escritorio es más fácil porque simplemente dar F4 y si quieren fijar solo uno de los dos, pues solo ponen el signo donde quieren fijarlo. ¿Listo? Y arrastramos. Hasta aquí, ¿todos vamos aquí? ¿Voy muy rápido o al contrario voy muy lento? Perfecto, profe, vamos bien, igual. Listo. Profe, solo se fija el Vamos. 29.519. Se fija, no, el No, o ancho. sea, solo se fija esa celda o también se fija otra. No, solo se fija solo se fija esa porque las otras sí tienen que ir moviéndose. La una depende de la anterior. Entonces, ahí la única que tiene que ir fija es el ancho de clase, que sí tiene que ser siempre la misma, que es 4.109, o si no, después empieza a tomar esta celda, esta, mientras van bajando. Camilo, levantaste la mano. Profe, tengo una pregunta. Señor. Por ejemplo, acá no está el dato máximo. ¿Qué se hace ahí? No, entonces mira, como empezamos, no lo alcanza a coger. Espera, sí, el máximo es 66.51, pero mira, si corremos acá, efectivamente, entonces ahí también vamos a hacer lo mismo. Podemos manipularlo para que quede un poquitito por encima, por ejemplo, 66,52. ¿Listo? Eso, ¿por qué pasa eso, chicos? Porque resulta que el ancho de clase aquí yo le veo que es 4.109, pero pues realmente creo que eso tiene muchos más. Ah, no, es cerrado. Va a tener mucho, en algunos casos mucho más, entonces a veces como Excel sí toma el total de decimales, pues a veces va a haber ese pequeño desfase ahí, pero pues nada grave, simplemente el final lo pueden poner como que tenga ese máximo, entonces
amplíe, ustedes dirán, profe, pero está haciendo lo que nos dijo que no, porque la primera quedó con un anchito diferente y la segunda también, no. Es insignificante, es decir, eso no va a cambiar el comportamiento del histograma. ¿Listo? Ahora, si quieren empezar en el primero y terminar en el último, pues no hay ningún problema, van a ver que nos van a quedar los mismos. O sea, lo único que puede pasar es que de pronto en 1 por decimales un dato nos quede en una clase en vez de la otra, ¿cierto? Pero pues no va a ser algo frecuente. Entonces, a mí sí me gusta empezar un poquito antes y terminar un poquito después del máximo para que quede completamente cerrando. Igual tengan en cuenta pues que no hay datos mayores al máximo ni menores al mínimo, entonces no está teniendo como ningún efecto sobre el histograma hacer eso. ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? Bueno. Sí, señor profe. Entonces aquí viene lo otro. Yo voy a poner esto como un intervalo. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí, a escribirlo como intervalo de una forma un poquito más bonita. Entonces, ojo que aquí decimos, el límite superior de la clase anterior es el mismo límite inferior de la siguiente. Pero yo tengo que decir en dónde va a quedar cerrado y abierto el intervalo para pues no duplicar, ¿cierto? Entonces lo mismo, yo lo que hago es que siempre el límite superior lo dejo abierto para el intervalo correspondiente, de modo que el inferior pueda quedar cerrado en el siguiente. ¿Sí es claro lo que acabé de decir? Sí, señor. Listo. Entonces voy a escribir cómo quedaría el intervalo simplemente para que visualmente me dé una idea. Voy a hacerlo con la función concatenar. ¿Han usado la función concatenar? No. Bueno, la función concatenar simplemente sirve para unir en una misma celda datos, información que tengo en otras. Entonces, en este caso, lo que voy a escribir es cómo queda el intervalo finalmente. Entonces, ¿cómo se usa la función? Entonces, simplemente escriben, por favor, concatenar, ¿listo? Abren paréntesis y hay que escribir, pues, todo lo que quieren que ustedes se unan. Entonces, primero, yo quiero que aparezca un corchete que me indica que el intervalo es, en el caso del primer, valga la redundancia, intervalo es cerrado. Entonces quiero que aparezca un corchete. Lo voy a poner entre comillas. ¿Listo? Entonces abro comillas, pongo el corchete. Qué pena eso. Pongo el corchete, cierro comillas. Entonces lo primero que va a mostrar es un corchete. Después del corchete, ¿qué quiero que me muestre? El valor del límite inferior. Entonces, en mi caso yo separo con punto y coma, no sé, en el Excel de ustedes puede ser solo con coma, y señalo el límite inferior. ¿Listo? Luego, nuevamente punto y coma, quiero que haya como una coma separando al límite inferior y al límite superior. Entonces voy a escribir una coma dentro de comillas. ¿Listo? Y luego voy a poner el límite superior. ¿Y cómo quiero que quede ese límite superior? ¿Abierto o cerrado según lo que yo les comenté? Abierto. Abierto, entonces ahí voy a dejar es un paréntesis, pero un paréntesis que indica que el intervalo va a quedar ahí abierto. ¿Listo? Y cierro las comillas y cierro el paréntesis. Entonces, mire, ahí está para que lo miren. Concatenar entre comillas el intervalo cerrado, punto y coma, selecciono la celda del límite inferior, punto y coma, quiero que aparezca una coma para separar el límite inferior y superior, punto y coma, selecciono el límite superior, punto y coma, cierro el intervalo. ¿Listo? Y cierro el paréntesis de concatenar. Vamos a ver qué nos muestra. Entonces, mire que él nos da 24,41, 29,51. Entonces, para que quede más bonito, quiero que la coma de la mitad esté separada. Entonces, simplemente dentro de las comillas de la coma, doy 1 o 2 espacios, los que quiero que muestre. Y pues mire, ya quedó separado y quedó más bonito el intervalo. Y bueno, ya se ve dónde quedó abierto y dónde quedó cerrado. ¿Listo? Y lo bueno es que este sí lo puedo arrastrar normal, ¿cierto? Porque lo único que tiene que variar es el límite inferior y superior, pero lo otro pues
va a quedar igual. Entonces, listo. Ahí ya me quedan cuál es el intervalo. ¿Listo? Profe, disculpa, ¿me podrías dejar ver la fórmula un segundo? Claro que sí, mira, acá está. ¿Listo, chicos? Gracias, profe. ¿Vamos ahí? Bueno, Sí, señor, profe. entonces para que sea para nosotros más fácil, podemos dejar esto todo con 2 decimales. Profe, y en el último el intervalo no sería cerrado al final. Sí, tienes toda la razón. En el último sí va a ir cerrado. ¿Listo? Gracias. Profe, una pregunta. Sí. Como por ejemplo en este caso, su merced cambia los decimales y no se actualiza la fórmula, ¿no hay una manera de actualizarla directamente? O sea, sin volverla a escribir toda. No, lo que pasa es que él sí toma todo el valor, pero entonces mira, para que no nos pase eso, vamos a hacer lo siguiente, que es una cosa que les va a ser muy útil. ¿Listo? Entonces, mira que esto tiene varios decimales. Entonces, si yo quiero que me lo deje únicamente con 2 decimales bien aproximados, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, mire, con el límite inferior, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la función redondear. ¿Listo? Pero solo redondear. ¿Listo? Abrimos paréntesis, seleccionamos el número y luego le damos punto y coma y le decimos con cuántos decimales quiere que me lo muestre. Entonces, en este caso yo quiero con 2. Cerramos. ¿Listo? Entonces mire que él ya me lo deja únicamente con 2 decimales. ¿Listo? Y ahí ya lo toma en la concatenada. Entonces miren que ahí ustedes dirán, por ahí un 0 sí, pero ese 0 no es cifra significativa. O sea, ahí ya si yo, pero él me coge 25.41 exacto y no 25.413267. ¿Listo? Entonces vamos a usar lo mismo con el límite inferior, con el límite superior. Encerramos aquí en paréntesis esto y usamos la función redondear y lo hacemos con 2 cifras. ¿Listo? Lo mismo aquí para que no sea ese 0 feo, listo. Y ya me quedaron. Eso va a ser muy fácil, sobre todo cuando yo la frecuencia la haga a mano. ¿Listo? A mano, que es como lo vamos a hacer ahorita. Entonces todos vamos ahí. A ver, le damos formato a esto para que se vea un poco más bonito. ¿Cómo así, profe? O sea, dejamos el mismo número en todos. Sí, simplemente que le decimos que redondear a 2 cifras con esta función. Entonces mira que ahí ya es más fácil, simplemente miro 2 cifras y no las 3. Pero es que están los mismos números en todas las clases. Eso. Ah, ya te entiendo, ya, sí, perdón. Pero podemos dejarlo como lo teníamos, ¿cierto? Sí, sino que era Pues como por... para ser más exactos. Sí, sino que el problema es que como los originales están con 2, pues simplemente hay que mirar realmente en qué rango caen. ¿Listo? Pero si aquí se me descontroló esto, es porque... Redondear 25... Ah, sí, claro, es que yo arrastré este, no debía hacerlo. Entonces, uno se guía por los intervalos, sino que
lo que no quería, pues no era necesario hacerlo. Aquí está con 3 decimales y los originales están con 2. Entonces simplemente al visualizar pues va a ser un poquito más difícil mirar, pero no es ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces lo pueden dejar perfectamente como estaba, sin pasar todo esto a 2. Era como para ver más fácil. Comparar 2 cifras con 2 cifras me parecía más fácil, pero eso es cosa mía. ¿Listo? Bueno. Entonces, todos vamos hasta acá. Listo. Entonces ahora vamos a calcular la frecuencia. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Voy a calcular en este caso la frecuencia absoluta, es decir, el número de conteos. ¿Listo? No el porcentaje de participación, como también lo podría hacer. Entonces, ya sé que el primer intervalo va desde 25.41 hasta 29.519. Entonces, pues la forma más apegada, más mecánica, es simplemente como ya los tengo organizados, pues simplemente miro, ok, 29.519, más o menos dónde queda. Entonces, ¿cuántos datos cumplirían ese primer intervalo? Uno. Uno Solo uno. solamente. ¿Listo? Y así de ese modo vamos a hacer la frecuencia y ustedes me van a ayudar, dado que ustedes tienen mejor visión que yo. La segunda va hasta 33.628. Entonces, 33.628. ¿Cuántos datos habría? 6. Según mis cálculos, 6. ¿Listo? Entonces necesito que ustedes me ayuden, porfa, y me digan en cada clase cuántos habría. Entonces, háganlo ustedes con más calma y simplemente me dicen los valores finales que obtuvieron. ¿Listo? Profe, ¿me hace un favor? ¿Me deja ver la fórmula del intervalo? Listo. Ahí ya la puedes ver. Sí, señor. Listo. Listo, profe, gracias. Dale, igual ahí queda para que la veas. No problema. ¿Listo? ¿Cuántos hay en la clase número 4? 14. 14. ¿Cuántos hay en la 5? Mentiras, háganle con 22, calma. creo. Háganle con calma. Cuando los tengan todos, me los dictan. Entonces esperemos un segundito para no equivocarse.
¿Listo, chicos? Bueno, ahora sí, cuéntenme. En el quinto, ¿cuánto les dio la frecuencia? Chicos. Esperaros que a mí me faltan 2. Ah, bueno, dale. En el quinto me dio 17 y en el cuarto 14. Correcto. Digo, en el cuarto 19. En el cuarto me dio 19, perdón. 19. Bueno, llego Sí, a mí también en el cuarto me dio 19. Listo, enseguida comparamos. Quinto 17, sexto, 25, séptimo, 12, octavo, 9, noveno 3, y décimo, 3. 3. Por favor, todos verifiquen. Yo estoy confiando ciegamente en ustedes. ¿Listo? Una corroboración rápida es que la suma de la frecuencia debe ser igual al total de datos. En este caso, ¿cuántos datos tenemos? Sí, si no estoy mal, son 104. Igual verifiquemos aquí. Sí, efectivamente el total de datos son 104. Entonces, ¿estamos de acuerdo con estas frecuencias? Sí, profe, a mí me había quedado mal. Había contado uno mal. Entonces, ese es el problema de hacerlo así tan apeal, ¿cierto? Resulta que hay una función que se llama contar puntos sí y contar puntos sí conjunto, donde uno puede decir, bueno, cuéntelo si es mayor o menor que este, pero lo estuve intentando ayer y aparentemente funciona, pero como hay celdas que están como fórmulas, no las tienen en cuenta, entonces toca digitar el límite inferior y el superior. Entonces, pues yo no le vi como mucha utilidad porque igual hay que digitarlas y en ese orden de ideas pues es fácil equivocarse. Entonces, unas por otras. Aunque esta pues sí veo que es un poquito tedioso hacer sobre todo el conteo, pero pues tampoco es nada del otro mundo. Entonces, listo, perfecto. Entonces, fíjense que finalmente yo mi histograma lo voy a hacer es con las dos últimas columnas, con la intervalo, que quiero que me lo muestre así, no como intervalo 1, 2, 3, 4, 5. Por eso me tomé el trabajo de que me quedara explícito y pues vamos a hacer simplemente ese histograma. Entonces, voy a seleccionar el intervalo y la frecuencia. Vamos a ir a insertar y en insertar vamos a ir a gráficas y pues simplemente vamos a escoger una gráfica de barras. ¿Listo? Hay varias opciones. Escojamos la de barras que es la más sencilla, ¿cierto? Si yo lo quiero ver más ancho, pues lo ponemos más ancho, de modo que puedo ver en cada intervalo de dónde a dónde varía, ¿cierto? Entonces, bueno, una recomendación de estética es que el histograma, la idea, o sea, un histograma en esencia no es un diagrama de barras. Las barras deberían estar continuas, porque pues aquí la variable que yo estoy viendo es continua, entonces, aunque la forma pues es muy similar y de ahí puedo sacar conclusiones, estos espacios que hay entre barras, pues no sé, me fastidian un poco, porque me dan a entender que la variable de pronto no es continua cuando realmente sí lo es. Entonces, ¿cómo hacemos para que queden pegaditas y yo pueda ver la forma un poco más bonita? Simplemente le voy a dar clic izquierdo a cualquiera de las barras. Listo. Y vamos a darle donde dice dar formato a serie de datos. Según el Excel que tengan les va a salir algo similar. Pero aquí simplemente donde dice ancho del rango, le vamos a poner 0%. Eso va a hacer que queden pegadas las barras. ¿Listo? Es decir, que queden de esta manera. ¿Listo? Entonces, miren que es lo mismo en esencia, pero así se ve mucho más bonito. Y puedo mirar el centro más fácil y ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, todos lo pudieron hacer.
Sí, señor. Bueno, el problema es que todas las barras quedan como unidas, entonces para diferenciar igual cada barra, lo mismo, le podemos dar clic y le damos donde dice dar formato a serie de datos y donde dice contorno, donde dice borde, le ponemos un color diferente, un color que contraste con el azul, el color que quieran, simplemente, entonces miren que ahí ya veo pues dónde están separadas las barritas y se ve mucho más bonito. Ahora, si ustedes ven que es una medida de calidad, una longitud, bueno, primero, ¿qué forma tiene ese histograma? ¿Qué puedo sospechar? ¿El proceso está bajo control o está descontrolado? ¿Qué opinan? Parece una distribución normal. Exacto. No está perfecta, ¿cierto? Porque no es simétrica, no está centrada en el punto más alto, pero no está muy lejos de ser la normal. Y eso es lo que les va a pasar cuando trabajen con datos reales, ¿cierto? Con datos que recolectan de un proceso. ¿Qué va a pasar? Pues no van a tener la forma exacta, pero pues no se ve tan preocupante la cosa. Aparentemente todo está, la mayoría de área está más o menos entre 37.73 y 54.17, entonces sí, como que todo está más o menos concentrado. Por lo menos la salida del proceso, digamos que es más o menos normal, por decirlo así. Pero ahora, respecto a las especificaciones, pues ya tendría que mirar las tolerancias. Entonces, por ejemplo, ya tendría que mirar, ok, listo. Si mi valor nominal cae por aquí, Tienes que seleccionar la herramienta de pincel para que te deje dibujar encima. tienes toda la razón. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo el valor nominal está por aquí y las tolerancias están por aquí, ¿qué podrían decir sobre la capacidad del proceso? Pues no sé si si es correcto decir que es media alta. Digamos que todavía no tenemos como herramientas para llegar a ese tipo de calificativos. Pero si ustedes son los dueños de ese proceso, miren las áreas. Yo sé que es imposible a ojo saber más o menos cuánto es cada área, pero miren que el área que está por fuera puede ser un poquito menor que la que está por dentro, pero son muy similares. Y entonces yo pienso, ok, eso significa más o menos que el 50% está por fuera y el 50% está por dentro. ¿Eso habla bien o mal de mi proceso? Yo creo que más mal. Más mal, porque me está diciendo prácticamente que por cada 2 unidades que yo fabrico o saco en mi proceso, la mitad me cumple y la mitad no, ya sea por defecto o por exceso. Entonces, estamos, por decirlo así, graves en ese aspecto. Muy diferente. Así, de pronto el tema es así y así. Entonces yo digo, no, pero es que aquí ya el porcentaje de cumplimiento, es decir, la capacidad de mi proceso es mucho más grande que lo que no cumplo, ¿cierto? Ahora ya tendríamos que entrar a evaluar cosas como, bueno, para la empresa, ¿cuál es la meta? Porque puede que aquí la capacidad del proceso sea alta, pero puede que no sea la meta que tiene la empresa. La empresa tiene una meta más alta. Entonces, ya hay que empezar a evaluar eso. Entonces, lo que vamos a aprender un poquito más adelante es ya no hacerlo así visualmente solamente como lo hicimos aquí, sino calcularla y comparar eso con un estándar para poder decir finalmente si el proceso está bien, no hay que hacerle como ninguna intervención o hay que intervenirlo para aumentar la capacidad del proceso porque por certificación nos exigen eso o porque la meta de la empresa es muy diferente o quiere ser líder en calidad, ¿cierto? Entonces,
Todo tiene que tener un estándar para poder decir con más certeza, está bien, está mal, es bueno o es malo. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, no sé cómo cómo de pronto era más ágil o más lento el proceso con el que hacían ustedes el histograma. ¿Cómo les pareció este proceso? ¿Muy tedioso? Más largo y tedioso, sí. Ok. Hay otra manera de hacerlo, más directa, pero pues Análisis de datos. exactamente. Entonces, hay dos opciones. Dependiendo si ustedes tienen a quién insertar, hay una que ya tiene histograma. Entonces, me permite hacer el histograma directamente. Entonces, simplemente a quién insertar, voy directamente a, a donde dice histograma, y él lo hace. Sin embargo, ahí igual hay que definirle el número de clase. Entonces, por ejemplo, mire que él me lo hizo simplemente con 2 clases. ¿Listo? Y la otra opción es hacerlo en análisis de datos, que es un complemento de Excel. Pues entonces, como ya siento que todos lo vieron, pues simplemente yo ya lo tengo instalado, pero en datos, tengo aquí la opción análisis de datos. ¿Listo? Y aquí simplemente selecciono histograma. Aquí en rango de entrada le doy simplemente el intervalo y la frecuencia, que me cree el gráfico. Le damos a aceptar. Bueno, no, mentiras. No es necesario ni siquiera que seleccione intervalo. Simplemente la frecuencia. Bueno, no sé por qué me sale el error. Y él me Es lo que estás grafica. tomando Datos. el título y tienes que tomar solo los datos. El rango de Ok. entrada son solamente los datos. Listo. Gracias. Listo, que me cree el gráfico. No entiendo. Si está como número. Es Bueno. que ahí van los datos, creo. O sea, todo el grupo de datos, profe. Los 104. En rango de entrada van los datos Sí. que tienes en Tienen toda la razón. en la primera Perdón, columna. perdón. Disculpen mi lapsus. Tienen toda la razón. Ese coge simplemente los datos. Y el rango de clases es el intervalo superior, profe. Exacto. Pero entonces a ese punto voy. Para deben tener más o menos los límites, creo que funciona con cualquiera. ¿Listo? Y él lo grafica. Simplemente que él muestra también las gráficas separadas un poquito, entonces no problem como lo hagan. ¿Listo? Lo importante es que lo sepan hacer. Igual tengan en cuenta que en la práctica ustedes van a tener muchas herramientas más ágiles, un software, entonces no hay problema. ¿Listo? Yo simplemente lo traté de hacer a pedal, pero pues esta es efectivamente mucho más rápida. Esta, no sé si también me permite mostrarlo así. Entonces simplemente se modifican. Obviamente como yo no le di los límites, él toma unas por defecto, ¿cierto? Pero pues yo le podría poner, como dijeron ustedes, los límites superior, creo que también funciona con el inferior de cada clase y pues vamos a poder interpretarlo de la misma forma. ¿Listo? Entonces, pues recuerden que nosotros como ingenieros, pues el hacer el histograma no es como lo prioritario aquí, sino es, ok, después de tenerlo, ¿qué conclusiones yo puedo sacar? ¿Listo? O sea, usarlo realmente para interpretarlo, ¿listo? Más que simplemente para hacerlo. Entonces, de ahora en adelante, pues lo pueden hacer como quieran, ya sea el método rápido o el método lento. ¿Listo? No hay ningún inconveniente con eso. Bueno, entonces, continuemos. Ahora, aunque el histograma es una herramienta muy chévere, porque ya vimos que nos da bastante información, pues también hay que tener cuidado porque pues tiene algunas limitaciones. Entonces, lo primero es que no considere el tiempo, es decir, yo tenía una base de datos de 104, pero mire que ahí es invisible para mí saber si esos datos los tomé
todos un mismo día, o yo tomé 10 datos en un turno, 20 datos en el otro turno, y así sucesivamente. Entonces, si de pronto hay alguna relación con el tiempo importante, pues en el histograma yo no puedo observar eso, ¿cierto? Se pierde información individual en el sentido de que ya todo se convierte en clases. Entonces, una clase puede ser muy grande y ahí caen varias observaciones. Entonces, yo puedo interpretar en función de clases, pero pierdo cierta información individual, siempre y cuando esa información individual sea relevante. ¿Listo? Y la forma es sensible al número de clases seleccionadas. ¿A qué se refiere eso? Que recuerden que yo en teoría tengo la libertad de seleccionar el número de clases de mi histograma. Entonces, así como yo lo pude hacer con 10, decidí hacerlo con 10, pude haberlo hecho con 5, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de forma que tenga, me va a dar información similar o con las 5 con las 10. Pero en otros casos, sobre todo cuando los histogramas son raritos y no son normales, puede que se me vuelva mucho más difícil extraer la misma información del que hice con 5 que del que hice con 10. Entonces, pues, esa es una desventaja porque si escojo muchas clases, puede que sea para mí más difícil analizarlo y sacar conclusiones que si lo hice con menos clases. Ahora, tampoco hay reglas estrictas para decir cómo debe ser. La regla de raíz de n a mí me parece que es adecuada, pero sí es importante que sepan que el mismo histograma hecho con menos clases o más clases puede que se vuelva más difícil de interpretar en alguno de los dos sitios. ¿Listo? No siempre va a pasar, algunas veces va a pasar dependiendo qué tan extraño sea ese histograma. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Hasta el momento ninguna, profe. Perfecto. No, pues, Entonces, bueno, vamos a dejar por hoy la clase y nos estamos viendo el próximo viernes, ¿correcto? Sí, profe. Bueno, chicos, Listo, profe, entonces, muchas gracias. que pasen feliz tarde, que descansen. gracias, Profe, profesor. igualmente. Chao, profe, gracias. No, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, que estén bien. Profe, a mí me quedó una duda rápida, perdón. En el dato que es, por ejemplo, mínimo, en el límite inferior, siempre se va a tomar un número menos, no 25.42, sino 25.41. Bueno, como quieras, tienes la libertad, puedes dejarlo exacto, como el intervalo queda cerrado, pues siempre los vas a tomar, sino que yo lo que hago es empezarlo un poquitito antes, pero eso no va a afectar porque igual pues no hay datos menores a ese, entonces eso no te va a cambiar la frecuencia. Entonces, si quieres y de pronto te confunde menos, pon el mínimo literal, ¿listo? No problema. Ah, listo, profe. Eso era. Gracias. Bueno, dale.